estimados y estimadas. A ver, como siempre creo que nos encontramos con hartos y hartas conocidas. Estamos en la Minga de los Jueves, un espacio del Liceo Galvarino Riveros que está abierto hacia la comunidad en general, digamos, y en donde se trata de conversar distintos temas de actualidad con distintas personas que tienen algo que decir desde perspectivas muy, muy distintas. Y en eso hemos estado los últimos 3 meses o un poquito más. Hoy nos encontramos con doña Catrala Farías, de la coordinadora 8M, pero no quiero hacer yo la presentación, sino que tenemos para ellos a doña Antonia Soto, eh, integrante de nuestro colegio hace un tiempito corto. Así que Antonia, te dejo la palabra para que nos presentes a nuestra invitada. Gracias, profe, o ex profe. Eh, Hola, como el profe ya dijo, soy Antonia, soy ex lisiana y feminista. Y primero agradecer a Carrala y a todos los que están aquí. Y qué bueno poder poner este tema en la mesa, ya que luego de las manifestaciones de 2008, el movimiento feminista tomó una gran importancia en la agenda pública y educacional, donde se hicieron desde nuevos protocolos hasta una propuesta feminista unificada para combatir el machismo estructural e institucional, a través de asambleas plurinacionales que la organiza la coordinadora 8M. Yo me acuerdo que el año pasado, no sé si se logró hacer, pero a nosotros nos habían contado, porque las secundarias igual son como agrupa casi a todo Chile. Yo me acuerdo porque nosotros estuvimos en contacto y habíamos querido ir, pero bueno, estallido social. Y hoy también, desde el 2018 en adelante, han habido muchos avances, pero faltan muchas soluciones concretas, porque hay muchos compromisos de muchas instituciones, así como escuchamos al gobierno hablar de compromisos, de la agenda de género, pero en la acción no hay mucho resultado, porque cuando se necesita ayuda todo queda en bonitas palabras y no en acciones. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Para esta y otras preguntas que van a ir surgiendo, tenemos con nosotros a la vocera del Comité Educacional, de la coordinadora 8M, Carral Farías, y Claudia Helves, que se supone que se conectará en algún tiempo. Gracias. Bien. Gracias, Antonia. A ver, a pesar de que, muchas gracias por las palabras, a pesar de que Catrala ya creo que hizo una especie de introducción, nos gustaría escucharte un poco, supongo, ver qué es lo que, a ver, cómo ves tú que va el movimiento feminista. Yo pienso que es importante ver qué se ha avanzado y qué falta. ¿Cuál es la perspectiva tuya desde el movimiento feminista en el tema educacional, como venías planteando? Y a nuestros asistentes a este conversatorio, la idea es que vayan formulando preguntas o que vayan pidiendo la palabra a través del chat, les cedemos la palabra y conversan con Catrala. Así que esa es la dinámica, Catrala, te dejamos la palabra para que nos cuentes. Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeros. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Como bien lo dijo Antonia, lo resumió de una manera muy hermosa. Desde el 2018, efectivamente, que el movimiento feminista adquiere una fuerza o una nueva característica, denominándose como una nueva ola del feminismo. Sabemos que tiene una carrera histórica un poco más hacia atrás, pero desde el 2018, ¿cierto?, comienza en escalada el movimiento feminista a atravesar y visualizar las problemáticas que nos rodean como mujeres y disidencia. Dentro de eso, yo quiero destacar que la lucha que llevó a esta nueva oleada feminista vino desde las estudiantes, desde la Revolución Pingüina del 2006 en adelante, que los cambios, como me preguntaste tú, Fernando, ¿cómo he visto yo que el movimiento feminista ha ido haciendo cambios en la sociedad? Quizás no son tan visibles a nivel de sociedad, porque no son estructurales todavía, no podemos cambiar la estructura, pero sí hay algo que yo he visto desde mi posición de docente y de feminista, en que el lenguaje, la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres y disidencia, esos cambios han partido desde las juventudes, desde las estudiantes. Las estudiantes han sido las protagonistas del movimiento feminista
donde las mujeres que ya no somos estudiantes, que somos trabajadoras, ya sea de la educación o en cualquier área de la vida, hemos empezado a dialogar entre nosotras. Y de a poco el feminismo ha ido llegando a la pobladora, a la vendedora ambulante, a la migrante, a la mujer lesbiana, a la bisexual, a la mujer trans. Entonces, ese diálogo tampoco ha sido fácil entre nosotras, pero sí hemos logrado unificar, como bien lo dijo Antonia, una lucha transversal, que es la lucha contra la violencia hacia la mujer y las disidencias. Una violencia que se ha comenzado a estudiar, que se ha comenzado a visibilizar con distintas organizaciones que anteriormente fueron emblemáticas, pero no tenían quizás tanto peso, como por ejemplo en la Red Chilena contra la Violencia, que ellas comienzan una campaña alrededor del 2015, comienzan a hablar sobre femicidio. Y desde el 2018 es que la palabra femicidio ya estaba en el vocabulario de muchas personas. Y eso se debe a que la fuerza joven, por decirlo de alguna forma, secundaria, estudiante, ha ido empujando estos cambios a nivel micro y a nivel macro. Por ejemplo, en Santiago, una de las cosas que se puede visualizar es que las estudiantes comenzaron no solamente a denunciar prácticas sexistas de docentes o del sistema educacional hacia ellas, sino que también entre sus propios pares, sobre todo en los colegios de mujeres, por decirlo de alguna forma, en los colegios de hombres, donde las chicas ya no aguantaban acoso, ni silbidos, ni tocaciones, ni cosas que tuviesen que ver con comportamiento sexista. Eso después se tradujo a la universidad. Las mujeres comenzamos a hablar de abuso, comenzamos a hablar de aborto, comenzamos a hablar de disidencias sexuales, y esos temas comenzaron a ser públicos y de contingencia. Y como bien lo dijo Antonio y lo resumió, el movimiento feminista ha ido increciendo porque ha logrado transversalizar el feminismo en todas las esferas de la vida de la mujer y las disidencias. Entonces, siento que sí, hemos ido quizás bajando de a poco, quizás por territorio también, porque tiene que ver mucho con la activación del feminismo en el territorio, que se van viendo esos cambios a nivel micro. Ya lo más macro es exigir, impugnar y poner en la mesa el programa feminista para que sea tomado en cuenta por las autoridades, que en este caso no ha sido así. Uno de los ejemplos es la educación sexual integral. ¿Por qué lo pongo en colación? Porque tiene mucho que ver con la adolescencia y tiene que ver con nuestra práctica docente. La educación sexual es un tema bastante de mucha vergüenza a mí como profesora dentro de la historia latinoamericana, porque fuimos el último país del Cono Sur en declararla obligatoria en el 2010. El último. Y no una educación sexual como asignatura, sino que una educación sexual como parte de unas horas, un par de horitas a la semana, que puede ser tratado por cualquier persona sin ningún tipo de especialización, y obviamente con el sesgo de los gobiernos conservadores. Uno de los ejemplos más actuales es lo que pasó hace un par de meses atrás con la publicación del currículum en línea, donde había una lámina que le enseñaba a alumnas y alumnos de cuarto básico a que en el sistema reproductor de la mujer el alcohol te puede llevar a que te violen o conductas sexuales no consensuadas o algo así. Y era como prácticamente de nuevo victimizando, culpando a la mujer de que su comportamiento la lleva a que la violen o la maten. Y eso estaba en el currículum nacional este año, 2020, para cuarto básico. Por supuesto, las feministas comenzamos a impugnar y bajaron la lámina, que el tema de la disculpa, que en realidad no sirve de nada, pero eso también prende las alertas de que ya no es un problema solamente de la sociedad en su conjunto, sino que el Estado tiene mucha responsabilidad, los gobiernos tienen mucha responsabilidad en perpetuar la violencia de género, porque aún no se asume de manera real y consciente que la educación es el primer motor que promueve la violencia de género en este momento, porque se sigue normalizando conductas de roles dentro del aula. Las niñitas de rosado con Barbie, que ellas no juegan en el patio, la cancha gigante a la pelota para los niños.
Y tampoco existen protocolos reales, unificados a nivel nacional, contra el bullying hacia disidencias sexuales. Tenemos el caso de Matías, un chico trans que el año pasado se suicidó porque el colegio no se pudo hacer cargo del bullying hacia él. Entonces, si uno empieza a mirar todos los problemas de la violencia de género, la gran mayoría del tronco vienen por una educación sexista y vienen por el tipo de educación que Chile está impartiendo en las aulas. Y no solamente por el tema del currículum, sino también la preparación de docentes, que hay una deuda histórica ahí. Yo salí en el 2008 de la universidad y a mí jamás me pasaron un ramo de género, jamás me pasaron alguna teoría que tuviese que ver no con la lectura hegemónica androcentrista de la historia, sino que yo del 100% de los autores, porque soy profesora de historia, no sé si lo mencioné, el 100% de los autores que yo leí en la universidad, del 100%, el 0,2% mujeres y el resto pura literatura masculina. Tampoco quiero que esto se vea como que es hombres versus mujeres. Básicamente es que nosotras no estamos en la historia como mujeres. Y al no estar en la historia como mujeres, es imposible que nosotras, como mujeres chilenas, nos sintamos identificadas con los procesos sociales, porque estamos fuera, siempre. O somos habladas dentro de un apartado del libro, bueno, y en este tiempo pasaba esto y las mujeres, como reduciendo nuestro rol a algo secundario. Entonces, son cosas que uno comienza a hacer clic en distintos ámbitos de nuestra vida. Cuando o sufre violencia o no, pero nos vamos dando cuenta en el camino que es mucho más grande el problema que simplemente que te griten una cochina en la calle o que no te puedas ir tranquila en un Uber porque te puede secuestrar el Uber porque él puede, porque es hombre y así, o cualquier compañerito puede llegar y tocar a una compañera y ay, es normal porque son chiquititos y qué sé yo. O sea, también el tema de la educación sexual integral tiene mucho que ver con que es un derecho humano. No es que le estamos quitando el derecho a los padres a educar a sus hijos, porque si fuera así no existiría un Martín Pradena. Ámbar no estaría muerta. Si realmente la educación sexual integral fuese labor de los padres, ¿qué padre está preparado realmente para ser padre? Entonces ahí viene también, ¿qué ha pasado con la educación con respecto al rol de la apoderade? De los mapadres y apoderades, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué el Estado no se hace cargo? Y lo que hizo fue desconectar al apoderade y lo transformó en un consumidor. Le quitó el rol de participación en la comunidad educativa. Es una lectura muy mía también de lo que yo he visto como docente en estos 10, 12 años que soy profe. Lo comparo cuando yo estaba en la escuela también. Y creo que el feminismo en este caminar en la docencia a mí me ha transformado del cielo a la tierra en cuanto a mi práctica, en cuanto a permitir ciertas cosas y que no, cuando decir que no, que después te contacten ex estudiantes y que ahora están en la universidad o ya egresadas y te digan, profe, gracias porque me enseñó a empoderarme sin que yo fuera consciente del feminismo en ese tiempo, es como, digo, para esto yo trabajo. Más que se aprendan la historia de Chile lineal y la fecha que me carga, es como aprendamos a criticar nuestra propia historia, a saber que nosotras también somos parte de esta historia. Todos, incluyendo a los hombres, porque la mayoría de la historia de Chile es contada desde la élite. ¿Dónde está la historia de los pueblos? Entonces, se han ido arrebatando muchas cosas que ahora el movimiento feminista ha ido exigiendo. Y el movimiento feminista, por lo que, al menos desde la coordinadora feminista 8M, nosotras no tenemos esa visión que la mayoría de la gente piensa del feminismo, que nos trata de feminazi, que queremos que la mujer sea mejor que el hombre. No. O sea, primero para lograr la igualdad de género, tenemos que derribar los sistemas que nos opresionan a ambos. No podemos construir igualdad en un patriarcado. No se puede. Entonces, para la transformación son lentas, pero hay que hacerlas. O sea, a lo mejor yo no voy a ver cambios reales hasta que me muera. A lo mejor me voy a morir y a lo mejor todavía va a seguir el cambio. Pero si yo sé que en 100 años más Chile va a tener una perspectiva
completamente diferente al sistema que tenemos hoy, donde no nos maten por ser mujeres, donde no nos golpeen por ser mujeres, donde no nos violen por ser mujeres y disidencia. Me da lo mismo haber estado toda mi vida luchando para que eso suceda. Gracias, Catrala. Gracias. A ver, bueno, por un lado esta será la palabra para quien quiera compartir de algo, preguntar algo, interactuar con todos nosotros. Impresionante un poco lo que mencionas. Yo soy profe de historia, salí por la universidad unas buenas décadas antes que tú, digamos, y evidentemente no hay muy poca historia de esas mujeres, muy poca. Y claro, y ninguna, y si bien nosotros y nosotras como profesoras y profesores tenemos que estar tratando de tratar esos temas en el colegio, la formación nuestra no fue por ahí. La formación nuestra, o sea, la mía, que yo soy bastante mayor que tú, digamos, pero si tú dices la tuya misma, la universidad también tiene una deuda evidente. Miguel, tiene la palabra, por favor, adelante, Miguel. Hola, buenas tardes a los que no había saludado. Catrala, hola. Detrás tuyo tienes una bandera mapuche que está bonita, pero más que bonita es importante. ¿Qué pasa con la realidad femenina en nuestros pueblos originarios y fundamentalmente en el pueblo mapuche? ¿Tienes algún dato respecto de eso que yo lo desconozco absolutamente? Por eso te lo pregunto. Gracias. Gracias a ti, Miguel, por la pregunta. Partiendo de una de las cosas que me enseñó el feminismo es jamás apropiarme de voces que no me corresponden. Lo que yo sí puedo hablar de la situación del Gualmapu es que, y lo digo con conocimiento de causa, no porque yo sea mapuche, es porque he compartido con mujeres mapuche, tanto en espacios educacionales como también de feminismo, en que lo que falta dentro de nuestra cultura y sobre todo en la educación, es la educación intercultural. Nosotros no tenemos una valoración de nada sobre costumbres ancestrales mapuche. Y no lo digo con el afán como de decir, el chiche que hay que ponerlo como el tema del 18 de septiembre. No. El tema es que así como no hay visibilidad de escritoras feministas dentro de la historia, existen, pero no todo el mundo las conoce, no hay una intelectualidad mapuche dentro de la educación chilena. Es decir, no hay creación de material, de contenido creado por manos mapuche para los estudiantes, para los profesores. No existe. Todo lo que nos es enseñado del Gualmapu o es aprendido porque uno tiene contacto con las lamien o porque lo leíste de libros de otras personas. Entonces, el tema, por lo menos la lucha por los pueblos originarios, la reivindicación indígena también es una lucha feminista. ¿Por qué? ¿Por qué una lucha feminista? Porque nuestras compañeras mapuche, aymara y de todas las etnias y de todos los pueblos originarios que están a lo largo del territorio, también son absolutamente precarizadas. Igual, y más aún, también compartimos los sufrimientos del colonialismo, la implantación de la precarización de nuestros cuerpos, la precarización de nuestra vida laboral y la discriminación. Porque la mujer mapuche sufre discriminación no solo por ser mujer, también por ser mapuche. Entonces, nosotras como feministas siempre vamos a estar en contra de la discriminación, cualquiera sea su área, sobre todo si es mujer. Por lo tanto, nuestra lucha está con nuestras hermanas, con nuestras lamienes, pero no apropiándonos de su voz, sino que invitando a las compañeras, a las lamienes, a espacios como este, por ejemplo, creando comunidad con las lamien, compartiendo saberes ancestrales con las lamienes mapuche. Ellas están súper dispuestas a ir generando estos lazos con las distintas esferas de la comunidad, pero siento que en la lucha debemos todes, estar apoyando al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche
es como el primero que liberó toda la batalla, toda la madre de las batallas la tiene el pueblo mapuche en estos momentos. Porque ellos han sufrido 50.000 veces más que el pueblo chileno y llevan 500 años de lucha. Y eso es algo que nos enseña, y es una deuda histórica que también tenemos. También se tiende mucho a generalizar, y esto lo digo desde mi punto de vista winca, en que se dice, es que el hombre mapuche es terrible machista, y que el hombre mapuche es súper duro de mollera. Esa es una concepción colonial. Es una concepción heredada en el lenguaje histórico en que se asocia que el indio es bruto, es alcohólico, es aquí y es allá. Pero esa es una enseñanza occidental, escrita por europeos. Por lo tanto, las feministas decimos no. La educación, aparte, tiene que ser anticolonial o decolonial. La palabra decolonial me gusta más, que es como deconstruir el proceso y verle lo negativo y lo positivo en una balanza. Porque obviamente no se puede negar la transmisión de cultura, etcétera, el sincretismo, eso no se puede negar. Pero tratar de evitar que en el discurso histórico siga diciéndose en aulas de quinto básico, como por ejemplo pasó el año pasado con una colega, que ella sintetizó que el mestizaje se produjo porque los españoles se enamoraron de las indígenas. Año 2019. O sea, quinto básico. Entonces, ¿qué le estás transmitiendo tú? Que es correcto someter, que es correcto y que trae un beneficio el abusar de una etnia considerada menor. Porque siempre se habla que el europeo es lo máximo, que aquí, que allá. Entonces, al final, cuando tomamos la historia del pueblo mapuche, lo que nos falta es la voz de ellos. Y en estas conversaciones también falta la voz de las lamienes. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido con el feminismo, sobre todo la coordinadora, sobre todo nuestro feminismo interseccional, es decir, que la mirada al feminismo interseccional cruza, ¿cierto? La violencia cruza todos los aspectos de la vida de la mujer. Etnia, posición social, origen, bueno, ya lo dije, origen étnico, orientación sexual, todo. Entonces, también la condición que tenemos, migrantes, las que nacemos en territorio nacional. Entonces, todas las mujeres sufrimos la misma violencia, pero hay violencias específicas que son más brutales por el mismo tema de que el patriarcado discrimina todo lo que considere ser mujer, entre eso la mujer mapuche. Dentro de esa discriminación también está el menospreciar la cultura del pueblo mapuche, haciendo este aparataje, este montaje a apuntar de que los pueblos mapuche son terroristas, porque quieren quitarle la tierra no sé qué, Macay, Luxinger, no sé, son los únicos apellidos que me sé de los latifundistas de allá. Pero si la historia fuese contada como realmente pasó, si realmente los profesores de historia tuviéramos perspectiva de género y una visión no política o no ideológica, político no quiero retirar la palabra porque no, tiene que ver como con ideología, diríamos la verdad. Diríamos que la ocupación de la Araucanía fue para arrebatar tierras ancestrales y que el reclamo de los mapuches es absolutamente legítimo en lo que lo están haciendo ahora. Porque no solamente fueron expropiados sus territorios en la colonia, sino que siguió siendo violentado por el Estado chileno porque jamás se consideró como parte del Estado chileno. Entonces, frente a toda esa injusticia, frente a toda esa discriminación, las feministas también nos levantamos contra la violencia en el Gualmapu, contra la militarización de la misma y la criminalización del pueblo mapuche por defender sus territorios ancestrales. Eso, no sé si te respondí, Miguel, algo la pregunta. Sí, lo que pasa es que en este plebiscito que pasó hace poco, en donde no dejaron votar a una machi, que hoy en estos momentos me olvidé su nombre, pero que estuvo encarcelada y acusada por el caso Luxinger. Creo que fue Lisa Loncón, si no me equivoco. A ella una machi que no le permitieron votar. Y su forma de comunicarse con los hombres de su tierra, a mí me parecía bastante horizontal, ya bastante horizontal. Y yo no sé si hay estudios respecto de si
si existe esa horizontalidad en la vida de nuestros pueblos ancestrales, no lo sé. Y por eso era la pregunta, porque de verdad intento quitarme todos los prejuicios que tengo, los intento, y sé que todos los tenemos además, pero tengo un respeto único por ellos por mi madre, que fue criada junto a ellos. Entonces, y ella siempre me inculcó que eran como, que ellos los veían como iguales, ¿ya? Y no veo estudios respecto de eso. O sea, ningún antropólogo, ningún sociólogo o historiador se ha dedicado como a mirar esa relación, ¿ya? Y la he buscado yo por ahí, no lo he encontrado. Por eso fue la pregunta. Gracias por esbozarla. Sí, por ejemplo, con respecto a lo que tú dices, yo me confundí de nombre porque Elisa Loncón precisamente tiene muchos artículos que hablan del feminismo y de la horizontalidad dentro de la cosmovisión mapuche. Pero esos textos no son trabajados en la escuela, no son trabajados en las universidades para preparar docentes, por lo tanto se sigue viendo como algo aparte el conflicto mapuche, cuando debería ser algo transversal, porque a pesar de que no tenemos el pueblo mapuche en todo el territorio, es la gran mayoría, y si logramos relevar las problemáticas del pueblo mapuche, vamos a empezar a relevar las problemáticas de todos los pueblos originarios del territorio. Y precisamente fue la Machi Francisca Linconao, que al final no se solucionó, ella no pudo votar, y la ilegalidad quedó ahí. Y ahí vemos el interés que tiene el gobierno y el Estado de Chile, básicamente, con los pueblos originarios, en que no movió ni un dedo para solucionar el problema, donde fue ilegal y violaron su derecho ciudadano. Y ahí quedó. Le pidieron disculpas. Gracias, Gracias. Miguel, por Yo tengo una pregunta. Para todas las personas que están aquí, ¿se puede o no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y me gustaría escuchar diversas voces, no solamente mujeres. Por ejemplo, de la necesidad que surgió de invitar a la coordinadora, ¿cómo ven ustedes el feminismo dentro de la educación? Es decir, ¿cómo lo aprecian? Si bien, mal, no, aquí, allá, no se junta, se separa, no sé. Me gustaría escuchar que si creen que el feminismo realmente es una herramienta para mejorar la educación o no, o es algo aparte. Yo solo voy a decir en mi rol de moderador que ojalá opinemos todos y todas, digamos, y que sean opiniones relativamente breves, porque si no se nos va a ir el tiempo. Quiero censurar, por favor. Así que adelante, le cedo la palabra ante la pregunta de Catrala. Yo quiero opinar. Yo creo que el tema, digamos, como feminista, algo que obviamente está empezando a visibilizar y que de verdad es un trabajo así como paulatino, no sé cómo llamarlo, pero no sé ni siquiera cómo decirlo en señas, porque es como enano, es como muy chiquitito, como empezar inclusive esto de decir del todos y todas, genera como ruido, ay, como que le ponen color con esto, lo otro, pero yo creo que lo importante es como el sentir que tiene esto, como el poder ver que hay detalles simples que sí hacen que uno se muestre o que se vea, ¿ya? Y en la escuela o en el liceo donde nosotros trabajamos, pero estaba pensando más de niños, así como en la formación, lo que yo veo, por ejemplo, en la escuela con mis hijas, es difícil porque el lenguaje va construyendo, yo soy profesora especialista en lenguaje, entonces para mí tiene un peso fuerte eso, porque el lenguaje hace que algo sea verdad desde mi perspectiva y mi realidad. Entonces, si yo desde pequeña crezco con ese concepto, es como, escuchaba yo a alguien hablar alguna vez que decía que es como que voy a tener siempre esos lentes para ver el mundo de esa forma. Entonces creo que el lenguaje en eso es muy poderoso y la verdad es que yo creo que en el liceo, la realidad nuestra es que recién se está empezando en un cambio de poder generar esta empatía lingüística con el simple hecho de nombrar a hombres y a mujeres, que ha sido un trabajo y que inclusive todavía no lo logramos todos. Entonces,
Por eso hablo de un cambio muy mínimo y paulatino, que si uno lo ve inclusive en discursos públicos, hay muchas personas que ya lo están implementando, pero tú con esa misma persona, tú conversas en un tú a tú, a mí me toca de repente interpretar distintas reuniones, y tú te bajas del escenario y conversas con la persona y ese lenguaje ya no está. Es como lo inclusivo, ¿ya? Es como el tema de la inclusión, este tema que hay que interpretar también en lugares públicos porque está por ley, pero la verdad es que lo hacen para no ganar una multa, por decirlo así, pero de verdad todavía esa inclusión no está inserta, no es parte de nosotros. Entonces, tiene que ser un poquito de la fuerza para que se empiece a generar. Eso es lo que yo creo. Yo, Adelante. yo, Chile suscribe muchos acuerdos internacionales y compromete acciones en políticas públicas, ¿cierto? En la creación de política pública para responder a estos acuerdos que se suscriben internacionalmente. Y uno de ellos tiene que ver efectivamente con la educación no sexista. Una de las primeras investigaciones que se hacen internacionalmente tienen que ver con esto, con el gran aumento de violencia hacia la mujer y también con la alta tasa para Latinoamérica de embarazo adolescente. Y bueno, van surgiendo entonces, esa es como la génesis. La primera génesis que tiene que ver con política pública en este sentido en Chile. Radica ahí, digamos. Que Chile suscribe estos acuerdos y compromete acciones, como decía. Sin embargo, se queda siento yo, en la elaboración de cartillas, por ejemplo, ¿cierto? Con la elaboración de algún material escrito, más que con un real compromiso de elaborar pautas, de elaborar protocolos, de provocar discusión, de provocar un cambio verdadero, sistemático además, como planificado, ¿no? Entonces ya cuando viene la comisión de la Interamericana a revisar qué ha hecho Chile respecto de los acuerdos que suscribe, es poco y nada, y ahí entonces surgen esas cartillas que publica en los sitios web de las distintas instituciones chilenas, ¿no? Públicas, quiero decir, y nada más, pues. Ni siquiera se difunden, no se sensibiliza, etc. Entonces, bueno, nuevamente ante eso, hemos sido las mujeres históricamente quienes estamos mostrando y visibilizando esto en los distintos lugares donde trabajamos, donde habitamos, donde existimos. Y desde ese lugar, o sea, como considerando este marco, ¿cierto? Este marco internacional, político, es muy difícil que Chile hoy día pueda tener aulas donde se hable de feminismo como corresponde, ¿no? A la acepción, al significado que tiene el concepto feminismo, porque Chile no compromete acciones reales, partiendo por ahí. Y entonces, ¿quiénes somos las personas que siempre estamos como de alguna manera tendiendo a que esto, a abrir camino en este sentido? Somos principalmente las mujeres. Y es difícil. Yo debo decir, por ejemplo, que en el lugar donde yo me desempeño profesionalmente, habitualmente cuando nosotras hablamos las mujeres, siempre se nos tilda primero de nuestro apodo de feminista. O sea, ella lo dice porque es feminista. Entonces, como vamos desintegrando también un poco los discursos de los y las demás desde ese lugar. Yo en muchas oportunidades, de manera como bien silenciosa, he propiciado ciertas discusiones que tienen que ver, o implementación de algunas medidas que tienen que ver con visibilizar principalmente a las mujeres, como por ejemplo el uso del lenguaje inclusivo. Y está normado para Chile, para las unidades educativas
que esto debiera implementarse y hace mucho rato, no es hoy día, y no es porque se nos ocurra a nosotros, las feministas, o sea, es una política pública, pero cuesta mucho. Cuesta también, siento yo, que las comunidades educativas en su conjunto, estudiantes, profesores, profesoras, padres, madres, entendamos que el mundo está cambiando, entendamos que los hombres deben cambiar hoy día. Esto es inminente. Los hombres deben transformarse. Las mujeres probablemente también tenemos que seguir en lo nuestro, pero hombres y mujeres estamos viviendo tiempos bastante convulsionados, no solo por la pandemia, sino por toda esta gran y profunda transformación que el mundo está viviendo. No es Castro, no es Eliseo Galvarino Rivero, es el orbe, es el mundo, está transformando. Y la educación efectivamente tiene una deuda tremenda que tenemos que ir mirando, conversando y discutiendo entre todos y todas, y tenemos que ir haciendo cada uno lo suyo desde su lugar, su territorio, desde su identidad también. Yo creo que es fundamental que cambiemos, cada uno en su territorio, cada una desde el lugar donde está. Esto es muy importante. Así lo veo yo, hermano. Gracias, Katy. Ingrid, ¿quiere indicar algo, comentar algo? Hola, ¿me escuchan? Sí, claramente. Sí. Ah, qué bueno. Hola a todos, hola Catrala. Mira, me llamó mucho la atención tu discurso. Soy mamá ya de adolescentes y nunca me consideré feminista. Siempre abogué como por la igualdad de niños, hombres, y ser humano en realidad. No sé si llamarlo hombre o mujer, lo que sea. Pero después de escucharte a ti siento que siempre he sido feminista. O sea, esta cosa de no sé si es darle la preponderancia solamente a la mujer o es el respeto que necesita cada ser humano. Entonces, ya que estás hablando acerca de esto de, claro, el derecho que tiene los mismos apoderados y que dejaron de hacer su rol como padres educadores, cómo, o sea, me gustaría explayarme porque tengo muchas ideas en la cabeza. Lo único que me gustaría quizás que me contara cómo llegar a esto de solamente ser feminista y no o quizás ampliarlo para el desarrollo del ser humano, porque independiente de lo que quiera hacer cada persona, apoyar esa respetabilidad, como respetar lo que decida cada uno. ¿Dónde nos perdemos en eso? De respetar al otro. No sé si quizás como reflexión o quizás poder explicar un poquito por qué cerrarse en el feminismo y no hacerlo algo de algo humanitario. Eso. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Difícil la pregunta, pero no irrespondible. Para mí, yo pensaba igual que tú al principio, ¿no? Como que el feminismo al un principio pensaba que era solamente una teoría de ciertas personas que se pudiera aplicar en ciertos contextos y que en realidad peleaba por la lucha de la mujer. Pero en realidad, cuando uno comienza a darse cuenta, los tipos de violencia que vamos sufriendo a diario, no solamente violencia física, sino que también en el trabajo, en la casa, en la calle, nos damos cuenta que el problema es estructural. Y el feminismo lo que aboga es derribar ese sistema estructural que nos aprisiona a todos, no solamente a las mujeres y a las disidencias. Yo creo que los hombres también son, obviamente en un grado mucho menor, porque están en una posición de privilegio, pero sí también son fuertemente golpeados por el machismo y por el patriarcado, porque al final la alianza que se hace entre patriarcado y capital
es lo que nos tiene a nosotros, a nosotres, subyugados bajo un sistema que se posiciona en esos dos ejes. Por lo tanto, el feminismo ayuda a darnos cuenta que el problema no es solo mío como mujer, sino que es la compañera de al lado, es mi colega, es la señora que vende afuera, es la tía del negocio, es la vecina de al frente, que es la ministra, que no tenemos ministra, pero deberían estar también mujeres en todas partes, pero por un tema de voz. Siento que el feminismo nos dio voz a la mujer para decir basta. Y basta no solamente con nosotras, porque nosotras llevamos muchas luchas encima. Llevamos las luchas como mujeres en la niñez, en la adolescencia, con las disidencias, con la mujer migrante, con la mujer afrorracializada, con la mujer mapuche, con la mujer pobladora, la mujer de la academia. Entonces, cuando el feminismo se sale del concepto que todo el mundo cree que maneja y te das cuenta que es una respuesta de lucha que no va solamente con la mujer, que quiere incluir a todos, porque sabemos que en realidad el enemigo es otro, no es el hombre físicamente, porque se piensa que el feminismo está en contra del hombre. Y no, el hombre también No, el está sistema. inserto en este mercado. Es que es en contra del sistema. Y ahí uno se da cuenta que en realidad tenemos luchas en común que podemos caminar juntos para lograr erradicar ese problema. Pero ¿por qué no se hace? Porque el feminismo no está siendo escuchado en ciertos espacios. No lo ha hecho en 200 años de historia. 200 años de historia, que el feminismo no se escuchaba ni se tomaba en cuenta, y que cuando empezó a tomarse en cuenta, empezó a relevar aún más la desigualdad que antes era medida solo con la vara masculina. Entonces, cuando el feminismo empieza a romper y empieza a posicionar nuestras problemáticas, nos vamos a dar cuenta que ¿por qué es importante? Porque el feminismo nos ayuda a reconocer que nosotras como mujeres sostenemos la vida, sí o sí. Y como sostenemos la vida, queremos un trato igualitario, un trato equitativo en la sociedad con los hombres. Pero para eso no necesitamos que los hombres digan ya iguales les pagamos el mismo sueldo. No, pasa por cosas tan chicas como comentaba la compañera Paula, con el tema de estos micro cosas que hacemos, que se hace el clic dentro de la cabeza y decimos, chuta, en realidad siempre fui feminista porque en realidad siempre me molestó que como la única hermana de la familia yo tuviera que atender a mi hermano, yo tuviera que quedarme cuidando a mis padres porque era mi labor de mujer. Entonces ahí uno se va dando cuenta que, oye, en realidad los problemas son mucho más grandes, son mucho más estructurales, son mucho más amplios que el simple hecho que a mí alguna vez me hayan agarrado alguna presa del cuerpo en la calle, o me hayan gritado alguna cochinada, o me haya seguido un tipo. Uno lo deja de ver como algo aislado y empiezas a entender que es tan grave el machismo, que el machismo mata. Y el machismo, ¿dónde está inserto? En la sociedad. ¿Por qué? A través del patriarcado y el capitalismo. ¿Cómo lo radicamos? A través de la educación. ¿Cómo? Escuchando las voces de todos. Porque el patriarcado tampoco acepta a corporalidades, a todo lo que sea feminizado, el patriarcado lo aleja y lo convierte en algo distinto. Por ejemplo, si uno va mirando las capas hacia abajo, lo que reclaman, por ejemplo, las disidencias sexuales, es el heterosis patriarcado. Es decir, que solamente se acepte, se normalice y se imponga las relaciones heterosexuales. Eso también es una forma de violencia, por ejemplo. También obligar a la mujer a parir, el tema del aborto, las 3 causales. No es un tema de salud pública solamente, es un tema de derecho humano. ¿Y cómo nos concientizamos de que es un tema de derecho humano? En que yo como mujer tengo derecho y mi cuerpo es mi primer territorio de lucha, a través del feminismo yo me di cuenta de eso. De que en realidad el aborto no es porque no aprendí a cerrar las piernas, es porque hay un sistema patriarcal que me tiene precarizada, que me castiga por tener una vida sexual libre igual que el hombre, ¿cierto? Que me corta los accesos, que me condena si yo aborto. Entonces, como yo tuve una infidencia muy cortita, porque tampoco me quiero alargar mucho. Hace muy poco la coordinadora hizo las 11 aborteras, que eran conversaciones de distintas generaciones sobre el aborto, y una de esas lo conversé con mi mamá. Y mi mamá ese día me confesó que después de mi hermano, Felipe, que ahora tiene 33 años, mi papá la obligó a abortar 2 veces, porque no había plata para tener más hijos.
Entonces yo digo, ¿dónde está el derecho humano ahí? Seguimos siendo vistas como un animal que produce. Y eso no es solo culpa del patriarcado, también es culpa del capital. Por lo tanto, siento que el feminismo para mí no solamente busca erradicar la violencia de género o posicionar o darle un valor a la mujer, sino que busca erradicar todos los problemas de la sociedad. Así de simple. O sea, yo desde que llevo un año siendo activista, así, onda de lleno, un año siendo activista, y me he dado cuenta que las feministas abarcamos todo, todo, donde haya un femicidio, donde haya un compañero asesinado, donde exista violencia laboral, donde exista, o sea, en cualquier lugar donde se levante una injusticia sale una feminista a gritar. Y eso no puede ser coincidencia. Que tiene No que sé ver si te respondo, tiene Ingrid. que ver con respeto, que a mí me falta, siento que hay una aceptación o respeto, ahí tengo mi dualidad en palabras del otro, independiente Claro. de lo que decida hacer o estar, es aceptarlo y verlo. Y ahí pasa, claro, ahí la transversalidad por todos los matices en cuanto a lo que significa vida. Quizás eso, como profe, trabajar, no sé, el tema de la aceptación, que es una palabra que hace mucho rato que me da vueltas, más que el respeto, pero el respeto tiene que ver con algo de jerarquía. No sé. Eso, gracias. De nada. Gracias, gracias Ingrid. Hay varias cosas en el chat. Quiero cederle la palabra a Antonia, después a Esteban. Antonia, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Antonia, adelante. Era como una pregunta, porque en el fondo se habla mucho de que el feminismo, para poder empezar a ver un cambio cultural, tiene mucho con la educación, pero recogiendo lo que decía la profe Katy, muchas veces esos llegan como normas que llegan en un papel, un instructivo, que quedan en compromisos, que mucha gente se empieza a llenar la boca diciendo que somos una institución feminista. Pasa con muchas instituciones, colegios, liceos, no específicamente en nada, o que con la inclusión, como decía también la profe Paula, pero en el punto es el qué hacer en los actos, en los hechos, qué se puede hacer de verdad, porque en el fondo cuando vemos un acto de violencia de género, el discurso se queda en el aire y las acciones no terminan en nada. ¿Cómo podemos abordar esto teórico, estas guías, y ponerlas en una práctica? Eso. Ya. Voy a enlazar la respuesta de lo que te voy a decir junto con lo que decía Ingrid al final, el tema de la aceptación. ¿Cómo logramos aceptar que somos diversos, diverses, entre hombres, mujeres, mujeres de todos los tipos, colores y formas, de todas las orientaciones, de todas las ideologías? La aceptación pasa primero, siento yo, por un conocimiento. Para poder lograr erradicar comportamientos machistas, primero hay que aceptar que existen. Y para aceptar que existen, tenemos que empezar a conversar. Porque hay cosas muy mínimas, como que se llaman los micromachismos. Por ejemplo, a principio de año, yo entré a trabajar al colegio donde trabaja mi esposo. Y a mí me llamó la atención, y es una cosa muy enana, a mí me llamó la atención que a los hombres, no los obligaban a usar cotona. Y las mujeres todas teníamos que usar delantal. Lo primero que me pasaron fue el delantal, y te lo pones al ingresar y te lo sacas cuando te vas. No te puedes quedar sin el delantal. Y yo empecé a mirar y dije, ¿y por qué los hombres no? Y voy y le digo a mi marido, que bueno, ya sabe que soy activista y todo, le digo, ¿sabes que me parece injusto que tú no uses cotona? Porque es para todos los trabajadores. Y ahí no dice que el hombre pueda hacer lo que quiere. Entonces me gustaría que por respeto a mí usaras la cotona en el colegio. Y fue como, sabes que tenéis razón, lo conversamos, onda, por una cuestión de igualdad. Se supone que nosotros estamos educando. No podemos demostrar esas diferencias mínimas que quedan en el psique, en el inconsciente del estudiante, que se hace esa diferenciación. Obviamente los profes de educación física, ellos van con buzo y da lo mismo. Pero en el tema de los docentes, yo lo he visto mucho eso, y una de las cosas que pasó en el colegio en ese momento en que empezaron como a agarrarlo para el fideo. Así como, ¿por qué te dijo tu esposa? Y dije, no, a mí yo no creo que tenga que ver como
con una cosa de una relación personal entre los dos, porque él sea mi esposo, no. Tiene que ver con que aquí hay una norma, y la norma es que dentro de la misma evaluación que te hacen anual, como funcionaste, es el uso de la cotona. Entonces, haciendo esos pequeños cambios, conversando esas pequeñas diferencias, en que, por ejemplo, una de las cosas que también he visto mucho es que hay muchos docentes que tiran tallas sexistas y eso todavía es como muy normalizado. Dejar de normalizar conductas que a una mujer la hagan sentir incómoda es un primer paso. Y ese primer paso es aceptar que existe esa problemática, conversarla con la mayor altura de mira y respeto posible, donde en realidad no busco en que una reparación, sino que busco que tú aceptes, colega, compañero, compañere, compañera, porque no podemos olvidar que el feminismo es transversal al género. No solamente lo aplican los hombres, en los hombres en su gran mayoría, pero las mujeres también. Yo me consideraba muy machista antes de conocer el feminismo, con muchas prácticas machistas, de ver a la mujer como competencia, por ejemplo. Entonces, ir caminando e identificando esos pequeños micromachismos dentro de la comunidad escolar y trabajándolos en un conjunto con una perspectiva de género, que obviamente cuando hablo de género no solamente hablo de feminismo, sino que también se ha visto mucho el tema del acoso, el despido y el amedrentamiento de profesores homosexuales o profesoras lesbianas, o para qué pensar en una persona trans haciendo clase, o sea, ¡buah! Entonces, el conservadurismo también tiene mucha culpa ahí. Y el conservadurismo se erradica cuando las personas afectadas por estas violencias comienzan a hablar. Siento que ahí el primer paso para comenzar, porque no, la ayuda no la va a dar el Estado ahora. Recién estamos en un camino muy largo que tiene que ver con la Constitución. Muy largo. Pero mientras, ¿cómo podemos ir haciéndolo en nuestra práctica diaria, en nuestro cotidiano? Por ejemplo, como docente, dejar de fomentar o dejar de normalizar que solo los niños pueden jugar a la pelota. Por ejemplo, yo sé que es una ridiculez, pero pasa mucho. Es más común de lo que uno piensa, de que las niñas solo juegan con muñecas, de que las niñas no pueden gritar, que las niñas no pueden correr, que las niñas no se pueden tirar al suelo, porque son niñas. Y estamos hablando de 2020. O sea, el ser humano integral, da lo mismo si es hombre o mujer, jamás deberíamos decir esto es propio de las niñas y esto es propio de los niños. Y con esto último quiero cerrar. Este año también hubo un escándalo con el Ministerio de Educación, donde en uno de los cursos de la CPIP sobre, no me acuerdo si fue perspectiva de género o algo así, no recuerdo, no creo, publicaron unas láminas donde se enseñaba en tercero básico qué cosas tenías que poner la atención de las niñas y qué cosas tenías que poner la atención de los niños para evitar problemas. Y dentro de las niñas salía, las niñas son muy emocionales. Ellas comienzan a crear grupitos, como comportamientos muy estereotipados de género. Y ahí en esos comportamientos estereotipados vamos sacando y relegando y metiendo a la sombra a las mujeres que les gusta jugar a la pelota. O a los hombres que no les gusta jugar a la pelota y prefieren estar con... Yo he escuchado en los últimos años siendo educadora, he escuchado colegas, y a mí me ha dado vergüenza, que digan, oye, mira, ese de ahí es colita. Ya ahí, ¿qué? ¿Me va a pegar la peste? ¿Me va a comer? ¿Me va a robar la colación? ¿Qué? No, es que como para que tengáis ojo. ¿Ojo en qué? Primero es un niño, o sea, su orientación sexual, no puedes asumir una orientación sexual cuando él está creciendo. O sea, no. Entonces, para mí por eso el feminismo es crucial y transversal, empezar a posicionarlo. No es una teoría de género como se tiende a pensar, que obliga, sino que abre diálogos. Abre estos diálogos de explicar por qué. O sea, dejar de pensar en la gran mayoría heterosis normativa y ahí dejamos de lado toda la otra diversidad. Entonces, cuando empecemos a ir notando esos pequeños micromachismos que tenemos construido a través del lenguaje, de las acciones, en el aula, entre nosotros mismos como pares, como colegas, y también esas relaciones de jerarquía que hablaba Katy, ahí recién vamos a poder avanzar desde nuestra autonomía como comunidad educativa para ir
haciendo del espacio de la comunidad educativa un espacio realmente inclusivo y que no quede solo en el título, que no quede solo en el discurso, ¿cierto? Porque lo inclusivo, si uno lo mira a nivel muy macro, la inclusividad de la ley es básicamente el tema del acceso económico. Deja todo el resto del área del ser humano atrás. No sé si Antonia respondía a tu pregunta. Sí. Gracias. Gracias, Antonia, por la pregunta que permitió analizar algo que entiendo yo es muy importante. Catrala, tienes todavía unos minutos, ¿no es cierto? Sí, sí, porque quedan algunas preguntas, pero va a pasar algo muy extraño. Por primera vez estamos transmitiendo también este conversatorio a través del canal Castro Municipio TV. Y tengo que hacer un cierre porque el canal tiene solamente hasta esta hora. Tengo que hacer un cierre, así que voy a primero agradecer al canal, agradecer la participación de todos y todas las personas que han estado acá. Esperamos poder seguir en esta alianza que difunde estas conversaciones, que permite llegar a más hogares con temas que para nosotros son de mucha importancia. Así que nuestro agradecimiento al canal municipal y esperamos vernos el jueves próximo en otra conversación. Que tengan muy buenas tardes. Supongo. Volvemos a nuestra realidad. Esto fue surrealista. Todavía estoy en shock. Bueno, a raíz voy a tener que contar una anécdota para poder sobrevivir. Cuando mencionabas, bueno, yo creo que hay temas de mucha profundidad, digamos, pero cuando mencionabas el tema de la pelota, de jugar a la pelota, junto con todas las cosas que yo recuerdo de mi niñez, adolescencia y juventud, de una persona que vive y que es chilote y que vivimos en una sociedad machista y que comparte los hábitos machistas por mucho, mucho tiempo, digamos, y que por lo demás cuesta mucho ir modificándolos. Nosotros de a poco nos vamos dando cuenta, principalmente porque los estudiantes, las estudiantes, las personas que tienen hoy 12, 15 años son muy, muy clever respecto a estos temas y muchas veces te están haciendo el cuestionamiento a raíz de cosas que tú visualizas como normales. Ayer o anteayer había un partido de fútbol en televisión y el relator dice lo siguiente, textual, dice, a raíz de un jugador que choca con otro, y dice, oh, no te puedes caer, el fútbol es de hombres. Así, textual, el fútbol es de hombres. El fútbol es un juego de hombres. Pasa, y al término del partido, él menciona que pide disculpas, digamos, seguramente porque hubo una andanada de críticas en las redes sociales del canal, digamos. Pero la presencia está en nuestro lenguaje y en nuestro cotidiano, particularmente, no sé si de las personas más pequeñas, digamos, de edad, pero sí de las personas que tenemos más edad, eso evidentemente es así. Bueno, esa es mi reflexión, he vuelto a la realidad. Esteban, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, yo soy la mamá de Esteban. Soy amiga de la Minga de los Jueves, en realidad no soy ni de Castro, solamente soy amiga de la Minga de los Jueves. Pero quería también aportar un poco con respecto a este tema tan hermoso y tan esencial e importante en nuestra sociedad. Un poco haciendo reflexión con respecto a lo que es el machismo. Por muchos años me consideré una mujer feminista. Se impulsó aquí en Concepción al inicio del año 85, 86, o incluso antes, mucho antes. Una asociación que era de feministas, que era el CODEM, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, y de los que formaba parte, y era una chiquilla, y sin saber lo que realmente ellos querían llegar, yo me daba cuenta que había muchas cosas que no lograba entender con respecto a los derechos de la mujer. Bueno, la historia pasó el tiempo y pasaron los años y me di cuenta ahora, hace muy poco tiempo,
que a pesar de absolutamente considerarme una mujer muy feminista, me di cuenta que en realidad, bueno, con el dolor de mi corazón me di cuenta que soy una mujer tremendamente machista. Porque con el tiempo, con los años me di cuenta que soy yo. Yo asumo, yo madre de 2 hijos, una mujer de 34 años y un hijo de 15 años, asumo públicamente que soy una mujer machista, porque como crié a mi hija, no crié a mi hijo. Porque yo tengo arraigado en mí el machismo. No es mi compañero que es machista, soy yo la que soy una mujer machista. Y yo y todas las mujeres de mi clan son machistas. Y las mujeres de mi árbol somos machistas. La sociedad es machista porque nosotras, las mujeres, las dueñas de casa, hemos convertido a la sociedad en machista. No le quito la responsabilidad al hombre de que se aprovechó de esto y hizo fiesta de esta calidad de hombre. Pero yo me doy cuenta ahora, a mis 55 años, que yo he ido día tras día postergando, creando, fomentando el machismo. Entonces, yo creo que nosotras es la responsabilidad aún mayor de los padres, de las madres, el que el machismo salga de nuestra cultura. Insisto, no quiero quitarle la responsabilidad al hombre, pero yo soy mujer, por muchos años luché por el machismo y al final me doy cuenta que fomento el machismo con cuestiones tremendamente, porque está en mí, está en mi cultura, está en lo que yo soy como o me criaron. Ahora soy ancestróloga, estudié ancestrología, y a través de la ancestrología me di cuenta que a través del árbol genealógico en mi familia, el machismo ha sido siempre tremendamente arraigado. Y hasta que yo no me hice responsable y no me hice consciente de que soy machista y de que tenía que cambiar esto para poder crear una sociedad distinta, me fue muy difícil entenderlo, porque le daba mi responsabilidad a mi compañero. O sea, yo luchaba contra las dinámicas que encontraba que él era machista. Pero hasta que yo no me di cuenta que yo continuaba a fomentarla en la crianza que tuve y que crié a mi hija y que estuve criando a mi hijo, no termina. O sea, para mí va más allá de la lucha contra el hombre o la mujer o sentirme feminista. Va más allá, es como un entender dentro de mí que yo, mujer, continuo día tras día fomentando el machismo. Porque día tras día continuo a decir, hay que poner la mesa, Amy, pon la mesa. No es Esteban, por favor, pon la mesa, es Amy, pon la mesa. Hay que lavar la loza. Hija, ¿me vas a ayudar a lavar la loza? Y es algo que te viene absolutamente natural, hasta que entendí, a través de los estudios que estoy haciendo, que ya llevo un poco de años, entendí que era la que estaba fomentando esto en mi familia. Entonces, de feminista, de muchos años en la calle luchando por el feminismo, llegaba a la casa y me ponía los vestidos de machismo de nuevo. Entonces, es un llamado también, no solo a la educación pública, más a la educación de nuestras casas, a entender que somos nosotras las primeras que hacemos esta categorización de nuestros hijos. Poder decirle, y ha sido una lucha enorme conmigo misma, poder decir a Esteban, pon la mesa, o Esteban, anda a tender la ropa, por favor, porque no me venía, no lograba decirlo, expresarlo, pero después, cuando mi compañero me muestra en la práctica lo que han hecho de él, lo que su madre hizo de él y lo que yo continúo a fomentar, me viene rabia, pero voy a seguir fomentándolo hasta que yo no asuma que soy yo la que estoy criando a un hombre y que soy yo la primera que tengo que decirle a un hombre, no, perdóname, pero lo que puedo hacer yo, lo que puede hacer tu hermana, tú eres
capaz de hacerlo. Y de hecho, gracias, bueno, en este tiempo lo digo, gracias al universo está así. Logra cocinar, logra hacer las camas, logra poner la mesa, logra barrer, logra hacer tan bien las cosas como la hizo en su hermana en sus tiempos. Entonces yo creo que se empieza, y yo lo asumo, se empieza por mí. Primero de pedirle a mi compañero, tuve que yo mirarme, yo mirar dentro de mí y ver que está arraigado en mí, como está arraigado en mi árbol, en mi madre, en mi hermana, en mis tías, en las mujeres de mi familia. Fuimos las primeras machistas. Y después ellos se aprovecharon. Eso, disculpen, eso era. Gracias. Gracias. O sea, ninguna disculpa que pedir, digamos. Yo creo que la conversación aquí básicamente es precisamente para eso, para que podamos plantear nuestros puntos de vista, nuestras impresiones, nuestras ideas. Eh, a ver, Carmen Santana, hace harto rato atrás, yo no quiero dejarlo pasar porque me parece que es un tema también relevante. Menciona en un comentario, dice en el chat, dice que va como constituyente Natividad Yanquileo, o Janquileo, abogada y feminista, lleva la causa de Macarena Valdés. Carmen, algo que comentar a raíz de lo que estabas mencionando. Hola, respecto al patriarcado o respecto a Natividad. A lo que quieras, pero en realidad la duda que tengo, o sea, yo tengo una duda que puede no ser la tuya, digamos, y es cómo se logra ir con el feminismo en el tema de la nueva constitución. Pero te cedo la palabra a ti para tu comentario o tus preocupaciones. Bueno, para mí la Constitución no me representa en el proceso que estamos hoy día viviendo, sobre todo por el famoso acuerdo paz que deja fuera a los independientes totalmente. Nosotros como Chilote no tenemos distrito, entonces no tenemos mucho que tocar ahí. Y respecto al feminismo, yo creo que son todas luchas que se van a ir logrando desde la calle. Desde la institución lo veo bastante difícil, porque la institución en sus modos funcional ha seguido siendo vertical en todos los aspectos, culturales, artísticos, políticos, o sea, todas las relaciones son verticales. A mí me ha tocado también muchas veces como arquitecta encontrarme con ese tipo de cosas, sobre todo que igual por el hecho de que a veces hay muchos directivos que son masculinos, la mujer de repente es mirar menos también por ser mujer, ¿cachai? O sea, uno lo siente esa cuestión, no es ni siquiera es cosa que te lo digan, lo perciben al tiro. Pero en el caso de Natividad yo creo que es la posibilidad que tiene la Araucanía, o sea, ella tiene bastante apoyo porque viene desde mucho antes de ser abogada, está en el tema social. Y yo creo que ella va a ser una gran constituyente en este proceso y va a disputar los escaños de los pueblos originarios. Y respecto al feminismo en el pueblo mapuche, mira, yo siento que el lenguaje que nosotros manejamos hoy día ya no es inclusivo, nunca ha sido inclusivo el lenguaje español, incluso el idioma estadounidense es mucho más inclusivo que el español. En el pueblo mapuche no existen los conceptos de artículos, tú no puedes traducir, por ejemplo, el río o la río, no existe eso, no existen los artículos, entonces no existe el género. Entonces eso ya en nuestro idioma materno es súper importante a la hora de visibilizar nuestra cultura. Yo la verdad que recién ahora estoy conociendo mi cultura ancestral, que igual me considero con hartas raíces ancestrales. No me gusta hablar de pueblos originarios, prefiero hablar de pueblos ancestrales. Y claramente el patriarcado no encuentra un origen ancestral, totalmente impuesto, vino con el colonialismo. Soy súper consciente que nuestras madres ancestrales fueron violadas y cuesta mucho que la historia de Chile nos diga eso. Nuestra cultura de nuestro país es esa nuestra descendencia, lamentablemente. No creo que los españoles hayan venido con muchas ganas de enamorarse de las mujeres acá.
O sea, esa cuestión ya está demostrado. Que la historia nos haya inventado otro cuento totalmente desconocido y que nos haya enseñado, también significa que nosotros, a mi parecer, yo como persona siento que también tengo que desaprender lo que aprendí, porque toda la historia que yo aprendí en el colegio, en la universidad, ha sido vertical. Y no sé, es cosa de ver nomás los pueblos ancestrales, cuando empezaron a hacer todos estos malditos maltratos, se llevaban sus cuerpos a Europa, los dejaban morir ahí en los museos, en algunas partes los sacrificaban, decían que había que encontrar si tenían alma. A ese nivel de despojo hemos sido nosotros violentados. Entonces, en ese sentido yo no siento que todas estas cosas han sido impuestas. Y respecto a Chiloé, al feminismo, hay que tener mucho ojo acá, porque también hay un feminismo blanco, de repente, y ese feminismo blanco también discrimina a las mujeres indígenas, en muchos sentidos, en no integrarlas a las comisiones, en no saber llegar a ellas, porque ya el sistema educativo que tienen ellas es muy diferente a cómo se percibe la cultura en esos pueblos. Pues. Y acá en Chiloé también es diferente, sobre todo con las mujeres campesinas. Se dice que las mujeres campesinas son muy machistas y todo, pero también tienen un origen social también importante. El rol en Chiloé de la mujer ha sido primordial, o sea, yo creo que no he conocido otras mujeres que tengan 10, 12 hijos, que lo hayan crecido solas, que hayan tenido que picar leña, que hayan que hacerse cargo de las papas, de la huerta, de generar una economía de autoconsumo o generar dinero, sí los maridos. Los maridos estaban todos trabajando en Argentina, fuera en el norte, en algunos casos, en la minería, pero aperraron solas. Entonces, para mí eso es un acto de valentía tremendo. Y claro, asumieron ellas quizás un rol masculino, pero también debemos entender el proceso, pues y las feministas, como yo le digo a mis amigas, pucha, yo igual tengo rasgos machistas, lo asumo súper claro, pero me tendrán que esperar mientras uno vaya avanzando en estos procesos, porque siento que el patriarcado se nos atraviesa todos los días. O sea, eres feminista hasta que tu tío es violador y entonces lo ocultas, ¿cachai? Entonces a ese nivel de descolonización debemos llegar, pues si tenemos un violador en nuestra familia, obviamente que es difícil, pero hay que hacerlo público. Entonces cuando logremos vencer esas cosas también, yo puedo hablar de feminismo, que soy feminista, pero si me pasa eso de repente, ojalá no me pase, pero en muchos casos hay feministas que ocultan ese tipo de cosas. Lo digo honestamente y quizás estoy cometiendo un error, me van a juzgar por lo que estoy diciendo, pero me parece que el feminismo es la herramienta política, social, cultural, de todas nuestras posibilidades que tenemos para enfrentar el sistema y para derribar este sistema, porque ese es el camino, no veo otro. Eso. Gracias, Carmen. Gracias. Catrala, Katy Cancino pregunta, ¿podrías explicar a la audiencia el concepto de deconstrucción? Qué profundo. Ya, deconstrucción. La deconstrucción pasa básicamente o empieza a acuñarse el término para hablar de género. ¿A qué le llamamos deconstrucción? Le llamamos a ir quitando todas las barreras que nos ha impuesto la sociedad, yendo en contra de nuestros propios deseos humanos. Por ejemplo, imponiendo las parejas heterosexuales a nivel legal, por ejemplo, que el matrimonio está institucionalizado para un hombre y una mujer, no más. Igual que tener hijos, por ejemplo. La deconstrucción también tiene que ir con lo mismo que dicen las compañeras, con este ejercicio de ir reconociendo estas prácticas machistas, también pueden ser transodiantes, bifóbicas, lesbofóbicas,
racistas. El racismo también no tiene que ver solamente con el género. El racismo también está dentro de esa capa en que el sistema te obliga a ser de cierta forma. Y cuando uno va quitándose esas capas y va viendo lo que realmente es cuando comienza la lucha interna y más que nada es una aceptación real de que a lo mejor como, ay no, como el típico comentario, no, a mí me caen bien los homosexuales, pero lejito mío. Es como ese comentario, es como amigo, amiga, revísate, porque en realidad no estás respetando ni aceptando. Tú estás diciéndole a alguien que no está dentro de tu sistema heterosis patriarcal, que no puede compartir contigo. Las corridas nomás igual. Por ejemplo. Entonces, de construirse, esta es una visión muy mía de lo que yo he leído y estudiado, porque no hay un significado como de academia de deconstrucción, sino que la deconstrucción va cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestras prácticas aprendidas por el sistema que nos oprime, oprimen a otras personas. Por ejemplo, lo mismo que decía la compañera Carmen hace poco, lo del feminismo blanco, es algo que se critica mucho dentro de las esferas del diálogo feminista, y también el tema de las pobladoras, por ejemplo, en que hay muchas pobladoras que no se sienten representadas con las feministas de la academia, que no hablan el mismo idioma, que no se invitan. Por ejemplo, la pregunta que me hizo Miguel sobre el Gualmapu, sobre Mapuche, yo dije, yo no puedo hablar por la voz de las Lamien porque yo no soy mapuche, pero sí puedo dar mi perspectiva desde el feminismo y desde mi vereda. Pero no puedo hablar por una voz que no me corresponde. Entonces la deconstrucción es un camino súper duro que no termina nunca. No es que uno va a llegar a un punto de culmine y decir, soy la persona más deconstruida que existe en el mundo. No, no, yo no creo que eso se aspira a. Básicamente la deconstrucción es lo que vivimos las personas que estamos insertos en el sistema. Pero una persona que va a vivir en un sistema donde esperamos que sea una utopía, donde el sistema, la educación tenga perspectiva de género, sea no sexista, sea decolonial, sea antirracista. Cuando eso suceda, la deconstrucción no va a ser algo necesario, va a ser obvio, porque a lo mejor no va a ser necesaria. Entonces yo ahí siento que hay varias lecturas y una de las lecturas de la deconstrucción viene desde el género primero, y luego ahí uno va quitando las capas de cebollita, como dice Shrek, hasta llegar a saber y admitir que somos seres humanos que por naturaleza tenemos ciertos comportamientos que el sistema actual nos reprime. Por ejemplo, yo soy bisexual, por ejemplo, pero a mí el sistema heterosis patriarcal, incluso el lesbofeminismo, me ha negado como orientación. Entonces son diálogos que nosotras vamos a ir deconstruyendo a medida que vamos conociéndonos a nosotros mismos. Y aceptar también que hay diferencias en los otros, que hay diversidad en los otros. Entonces, la deconstrucción es un camino duro, es un camino que requiere mucha conversación, mucho estudio, mucho escucharnos unes a los otros. No hacer una conversación unilateral o jerárquica. No sirve eso, de yo estoy aquí y vengo a decirle a ustedes lo que tienen que hacer. No, la deconstrucción es un proceso muy personal y tiene que ver mucho con el territorio también. Como el mismo ejercicio de reflexión que hizo la compañera recién. Tanto Carmen como, pucha, dice Esteban Fernández, pero yo sé que no te llamas así. La mamá de Esteban. ¿Cuál es tu nombre? Porque qué feo decirle la mamá de, porque ella tiene nombre. Bernardita. La Bernardita y la Carmen, que hablan, ¿cierto?, desde su mismo espacio, desde su mismo territorio. Una mujer feminista de Santiago no va a vivir el feminismo de la misma forma que una mujer que vive en San Pedro Atacama o una mujer que vive en Chiloé. No se vive de la misma forma, pero sí tenemos elementos en comunes, sí tenemos elementos estructurales. Y esos son los elementos que nos llaman a unirnos entre todas. Y también decir, hombres pueden caminar con nosotras, pero nuestra lucha, cuando se habla del separatismo y ese tipo de cosas, tiene que ver con las acciones más que nada. Nosotros también aspiramos a trabajar con los hombres, no dejarlos de lado, porque no vamos a hacer toda la pega nosotras, o sea, no, está bien que nosotras llevemos el trabajo máximo de la vida y sostener la vida, pero también es un ejercicio a que ellos mismos también vayan deconstruyéndose, y deconstruyéndose no significa, ay, es que ahora, no sé, voy a vestirme de rosado. No, amigo, eso no es deconstruirte. Es mejor decir, yo no creo que los colores sean de género. Ahí sí.
Pero no es que, yo me voy a pintar la uña o me voy a vestir de mujer. No, tampoco se trata de eso. La deconstrucción tiene que ver con esas reflexiones que hicieron las dos compañeras, Carmen y Bernardita. Esas reflexiones particulares, íntimas, personales, hacia cómo nos proyectamos a la sociedad. No sé si respondí, Katy, a tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Estimados y estimadas, aunque no lo crean, son las 5:30. Se nos ha pasado nuevamente el tiempo muy rápido, digamos. Yo creo que un poco para ir cerrando, creo que en el caso nuestro, de la mayoría de los que estamos acá, probablemente somos personas que trabajamos en el liceo. De alguna forma, todos los años, o casi todos los años, tenemos como unos procesos constituyentes en donde se elaboran estos proyectos educativos. Y quizás ahí, o sea, no quizás, yo creo que ahí es el momento en donde se pueden hacer inclusiones más profundas de estos temas como el feminismo, como una educación no sexista. Y creo que ahí las personas que yo puedo tener la disposición, pero las personas que manejan el tema son las que tienen que ir colocando el tema e ir haciendo avanzar la institución en el camino que se requiere. También de alguna forma, para eso sirven estas mingas, digamos, que hemos venido teniendo hace tanto tiempo, porque cada una nos va dejando como una enseñanza y nos va dejando como una tarea. Entonces creo que por allí tiene que ir la reflexión en el caso de nuestra institución. A ver, quiero dejar a Catrala porque creo que es el momento de despedirnos, de agradecer absolutamente a todas las personas que no solo estuvieron presentes, sino que participaron también con sus testimonios y con sus apreciaciones. Ha sido absolutamente un agrado. Creo que en el chat hay unas palabras de Enrique Soto que servirían muy bien para cerrar, porque precisamente, como dice Enrique, este es un espacio para conversar y para tratar de crecer un poco en cuanto a distintas áreas de la vida cotidiana. Catrala, te dejo para la despedida porque creo que se nos ha terminado el tiempo, así que te escucho. Pero muchas gracias. De nuevo reitero las gracias por la invitación. Quiero reiterar las disculpas porque Claudia no pudo asistir. En este momento está viajando a su casa desde la universidad y no se pudo conectar. Pero si nos invitan de nuevo, felices vamos las dos o ella, porque yo ya voy como en retirada de la vocería y ella asumiría. Y de nuevo, yo quiero felicitarlos, felicitarlos, porque esto es demasiado importante dentro del trabajo en una comunidad educativa. Es algo que se debería hacer en todas las escuelas, en todos los niveles educativos y se debería hacer en todas las comunidades. Conversar entre nosotros, escucharnos y no dejar que el sistema nos vaya haciendo reproducir sin criticar y sin decir esto está mal. Y es cuando precisamente escuchamos, a mí también me pasó, a mí también me pasa, empezamos a saber que no estamos solas, ni soles, ni solos. Por lo tanto, yo, más que darle las gracias, los quiero mega, hiper felicitar por este espacio. Estoy como así, jamás he ido a un conversatorio acá en Santiago fomentado por adultos, porque básicamente es uno de los temas que no lo tratamos, que es el adultocentrismo dentro de la educación. Pero de verdad los quiero felicitar, agradecer la instancia. Esperemos sigamos en contacto para seguir trabajando. La coordinadora y el comité educacional está a disposición en cualquiera de las actividades que ustedes quieran realizar, con todo nuestro apoyo. Y de verdad, muchas gracias por el espacio. Hoy se pasaron, son secos, de verdad. Qué hermoso el espacio que están construyendo. En serio, eso. Gracias, Catrala. Yo creo que que es tarea nuestra, de toda la comunidad educativa, digamos, el poner este tema en uno de los centros de la comunidad educativa. Se agradece a todos y a todas la presencia, ha sido una linda jornada de conversación, así que gracias por todo. Gracias, Catrala, que tengas un lindo día, una linda semana, y un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto el jueves próximo en otro conversatorio.